Pues muy buenas tardes a todas, a todos los que nos van a estar viendo. Mi nombre es Rodolfo Gutiérrez, yo soy el director ejecutivo de ACER. El día de hoy estamos en representación precisamente de mi organización y estamos aquí coordinando la sesión número 5 de lo que es la ventanilla de orientación educativa en compañía, con mucho honor, mucho orgullo, muchas gracias, del cónsul de México en Saint Paul, Gerardo Guerrero. Queremos recordarles que la ventanilla de orientación educativa es una iniciativa impulsada por el Instituto de Mexicanos en el Exterior que busca promover también los recursos educativos en México y Estados Unidos para nuestros connacionales, por lo que en este espacio podrán encontrar información sobre los recursos educativos que están a su alcance. Esto es revalidación de estudios, clases de inglés gratuitas, certificación de la preparatoria, becas escolares, oportunidades de voluntariado y todavía muchísimo más. La sesión 4, que fue la más reciente, tuvimos la oportunidad de abordar cuáles son la información que los padres necesitan para conocer a partir de la necesidad de incluir a sus hijos en distritos escolares y en ella brindamos información sobre el modelo educativo actual y lo importante que resulta estar atentos a la comunicación constante con las escuelas y los distritos escolares. Estos son tiempos muy inciertos, por lo que les invitamos a que revisen cada una de las sesiones que se han grabado, están disponibles en nuestro sitio de internet y en el sitio de Facebook, para obtener información sobre la revalidación de estudios, herramientas para continuar su educación básica. Asimismo, puedan descubrir apoyos educativos y todos los recursos educativos en México, Minnesota, en Estados Unidos que están a su disposición. También los invitamos a que vean todos nuestros videos en YouTube. Si tienen alguna pregunta, pues ahí hay una dirección de correo que se llama boemex@acer-mn.org. Bueno, y cónsul, no sé si quiera también dar algunas palabras para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Muchas gracias, Rodolfo, y aquí disfrutando esta linda tarde de verano, y seguramente va a ser una tarde muy linda con nuestra invitada especial de hoy, Roma Calatayud. Y como tú dices, el consulado y tu organización ACER vamos a estar cooperando hasta el 31 de diciembre, dando información a toda nuestra comunidad, que además es información que no solamente está disponible para la comunidad mexicana, es información que realmente está disponible para toda nuestra comunidad latina en esta zona. Y este es un esfuerzo que, bueno, que desde hace algunos años hace el gobierno de México a través del Instituto para los Mexicanos en el Exterior, en el cual se brinda orientación a jóvenes sobre dónde encontrar oportunidades educativas. Tanto recursos, becas y diferentes tipos de recursos para que las personas puedan iniciar, continuar o terminar con sus estudios de educación superior, pero no solamente superior, sino también, por ejemplo, hay mucha gente que hace la primaria abierta o que hace la secundaria abierta, educación para adultos. Entonces, este es un foro que estamos, que vamos a tener hasta el 31 de diciembre. Ojalá que la gente lo aproveche, que aproveche este gran recurso que es la ventanilla de operación de orientación educativa. Y bueno, dentro de los intereses que tiene el gobierno de México y muy especialmente esta administración, la administración del presidente López Obrador, es fomentar la lectura entre los jóvenes. Entonces, hemos tenido diferentes programas. Aquí en el consulado hace algunos meses empezamos con lectura, con una sala de lectura en el consulado. Lamentablemente, esta situación de la pandemia, bueno, pues nos vino a entorpecer todo. Entonces, bueno, pues ahora tenemos que aprender a vivir nuevamente, tenemos que empezar a aprender a trabajar y a tener nuevos medios de comunicación. Y bueno, pues Zoom creo que ha sido una herramienta muy buena que todos hemos utilizado. Y precisamente por eso hoy tenemos a nuestra amiga Roma Calatayud, porque el día de hoy vamos a hablar sobre lo importante que es fomentar la lectura entre las personas, entre nuestros jóvenes, resaltando sobre todo los valores que tiene nuestra cultura mexicana. Entonces, es un gusto estar con ustedes aquí hoy, estar con Rodolfo y con nuestra muy querida amiga Roma Calatayud, que como yo siempre digo, es una historia de éxito mexicana. Ay, muchas gracias. Desde luego que sí. Y sí, me interesa recalcar, y perdón Roma, me interesa mucho recalcar que en esta ocasión, a diferencia de lo que han sido las sesiones anteriores, tenemos una invitada de honor. La verdad es que yo me siento muy orgulloso, muy contento, muy agradecido de que haya aceptado
estar con nosotros, Roma Calatayud. Esta conversación va a versar un poco sobre su obra literaria, sus libros, su pasión por escribir, pero detrás de todo eso hablaremos del gusto y de la necesidad de leer, porque no pueden conocer a Roma si no leen, desde luego. También, dado que nuestro interés es fomentar oportunidades de educación, es también el fomentar la lectura, el gusto por la lectura, y qué mejor que comenzar con alguien que le encanta escribir. Entonces, al margen de todo esto, vamos a estar abiertos de todas maneras para preguntas por parte de todos ustedes, de la audiencia. Les invitamos a participar ampliamente. Recibiremos preguntas dirigidas a Roma, desde luego, pero si ustedes quieren preguntar sobre cualquier otra de las cosas que la ventanilla de orientación educativa implica, orientación educativa como tal, por favor, siéntanse libres de participar. Pero bueno, sin más preámbulo, tenemos aquí a Roma Calatayud. Ella es una escritora mexicana, nacida en México, que ha hecho toda su carrera profesional aquí en Minnesota y, entre otras cosas, ha escrito un par de libros, un par de novelas fantásticas, la verdad yo se las recomiendo muchísimo, y que ha sido de muchos premios. Es realmente un placer, un honor. Roma, no sé si quieras presentarte tú misma a nuestra audiencia y decirnos quién eres, de dónde vienes, cuánto tiempo tienes aquí, y a partir de ahí comenzamos la conversación. Okay, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, Rodolfo, cónsul Gerardo Guerrero. Muy agradecida de estar aquí con ustedes. Bueno, nací, como dices tú, en México. Crecí en una familia que tenía mucho amor por las artes, la música, la literatura. Y yo creo que la cultura ha sido algo que siempre ha promovido mucho México, el gobierno de México. Yo creo que esas raíces las traje conmigo cuando me vine aquí a Minnesota en 1983 para hacer mis estudios universitarios en música y en psicología y en filosofía y letras o escritura creativa. Y a partir de esa fecha tuve la oportunidad de colaborar con muchas organizaciones artísticas como la Minnesota Orchestra, el Minneapolis Institute of Arts, el Walker Art Center y a McPhail Center y Vocal Essence. Y esas experiencias han sido realmente para mí muy llenadoras en el sentido de que han dado oportunidad a crear proyectos biculturales. Y entonces yo vi una necesidad de resaltar por medio de mi trabajo la cultura mexicana, presentar otras facetas de México que tal vez no se estaban presentando aquí en Minnesota y en Estados Unidos, especialmente en el área de la música. Pero asimismo también colaborando con otras organizaciones vi que podía extender esta idea de resaltar las contribuciones de otras culturas a través de las artes. Entonces, de ahí nació la idea por escribir una serie de libros que se llevan a cabo en el siglo XX, y cada libro se lleva a cabo en diferentes ciudades alrededor del mundo, en diferentes épocas, pero siempre tenía 3 principios para cada libro, o tres guías. La primera era presentar las artes a través de sus personajes reales, así como históricos. Segundo, presentar épocas históricas de gran trascendencia y también la política de la época, pero más que nada para hacer un contraste en que las artes sobresaltan, que las artes realmente siguen a pesar de lo que pasa en el tiempo y trascienden el tiempo. Y tercero, quería romper los estereotipos creando personajes diferentes, en este caso creando una protagonista, una mujer que es parte mexicana, parte americana, pero que tiene acceso a muchas culturas y que se inspira por otras mujeres de gran éxito, tanto mexicanas como de otras culturas en el área de la música y en el área del arte. Entonces, eso ha sido mi inspiración y el primer libro se llama Una canción en mi corazón y el segundo libro se llama
una sinfonía de rivales, y el tercer libro que estoy escribiendo actualmente se llamará El himno a la alegría. Entonces voy a parar ahí por si preguntas que tengan. Gerardo, Rodolfo. Quisiera decir primero, fantástico que cierres con lo del himno a la alegría, porque me llama mucho la atención que tus libros vienen acompañados de música. Uno muchas veces piensa en qué voy a poner cuando voy a leer la novela, ¿no? O sea, y te buscas una música que más o menos haga match con el libro, pero tus libros vienen acompañados ya de algunas composiciones tuyas y de música adicional que nos dice ya qué tipo de música ambientar en nuestra lectura, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Bueno, esa idea nació a raíz de que en el 2002 tuve la oportunidad de hacer un trabajo con la Minnesota Orchestra y hicimos un concierto que se llamó el Renacimiento Latino. Y mi énfasis era que yo quería resaltar la diversidad de la música latinoamericana. Especialmente los valses mexicanos. Entonces, eso fue en el 2002, entonces cuando estaba escribiendo el programa, vi realmente la riqueza que había en la época de los 1900. Eso fue donde nació la raíz. Y aunque mi deseo de escribir viene desde que era niña, desde que estaba en segundo grado, también tuve otro camino que yo digo, que me llevó por otro camino, por la música, por un tiempo, pero finalmente la música me trajo otra vez a la literatura en una manera en que yo quería que esas dos formas de arte, la música y la literatura, se unieran. Y ahora más que nunca en este mundo tecnológico que tenemos es más que nunca fácil de hacerlo. Entonces salió la idea de un concierto, porque también cuando componía la música siempre me imaginaba historias que iban con la música. Entonces, de una cosa se lleva a otra cosa. Roma, el otro día viendo un video tuyo en Vocal Essence, tú haces referencia al tema de la diplomacia cultural. Y la verdad es que es algo que me llamó mucho la atención, porque es algo que en México desde hace algún tiempo estamos impulsando, el tema de la diplomacia cultural, porque la diplomacia tiene muchas facetas, la diplomacia política, o sea, es una serie de facetas, pero realmente lo que sabemos y lo que ha sido siempre una gran fuente para nosotros son los temas culturales, los temas de cooperación técnica y científica, porque eso es lo que nosotros en la diplomacia llamamos la diplomacia suave. Es decir, tú tienes la posibilidad de dar a conocer, de promover tu país, de promover tu cultura, de hacer muchas cosas, de hacerlo de una manera muy suave, de entrar en una sociedad, de darle a conocer sobre todo, por ejemplo, en el caso de Minnesota, donde, bueno, pues la población es prácticamente totalmente sajona, el tema migratorio, pues las migraciones a esta parte de los Estados Unidos, a Minnesota específicamente, bueno, pues empezó hace pocos años relativamente. Entonces, evidentemente, era darle a conocer la cultura mexicana a una sociedad que, bueno, pues era totalmente ajena a ella. Y ahorita que tú tocas el tema de tus libros, yo aquí tengo que es el primero, y después tengo el siguiente, que además me hiciste el favor de invitarme, me hiciste el gran honor de invitarme a acompañarte en la presentación del libro. Y yo lo que encuentro en ese libro es que efectivamente tú lo que haces es tomar, dar a conocer a principios del siglo XX lo que es realmente la tradición mexicana. Entonces es una chica que, como tú lo señalas, nace en una familia bicultural, de madre mexicana, padre americano, pero refleja realmente mucho de lo que es la cultura mexicana, las raíces tan profundas que nosotros tenemos de nuestra cultura. A pesar de que la madre de la protagonista se viene por amor a Minnesota, ella siempre tiene y siempre guarda sus raíces con su familia, y a pesar de la distancia, bueno, siempre hay una muy estrecha relación. Roma, ¿qué nos puedes decir tú, por ejemplo, de ese tema cultural tan fuerte que tenemos nosotros, ese lazo tan estrecho que tenemos con nuestra familia? Bueno, hay dos cosas que quiero decir. Primero, pienso yo que la diplomacia cultural es realmente el regalo más grande que tenemos todos los países.
es mi pasión personal y es mi pasión profesional, porque pienso yo que a través de la cultura logramos entendernos entre personas, entre familias, entre países. A través de la diplomacia cultural podemos tener diálogo. Y aunque pudiéramos tener puntos de vista diferentes, vamos a poder disfrutar juntos la música de Beethoven o las pinturas de Frida Kahlo o de Diego Rivera. Entonces, cuando hice este análisis de México para el Renacimiento Cultural, realmente me di cuenta de que México tiene esta tradición yendo a 300, 400 años. O sea, por ejemplo, los coros. Mucha gente habla de cuando los españoles llegaron a México y esa tradición artística, cultural, creativa, es algo muy mexicano. Y muchos de los nativos que ya estaban ahí, muchos dicen que se convirtieron no por la religión, sino por el amor a la música. Entonces yo creo que es algo que ya se lleva de siglos y que se ha pasado a través de las familias. Yo recuerdo de niña en México viviendo que siempre habían clases en el centro cultural, clases de danza, o sea, es parte de tu vida diaria. La música, el arte es parte de tu vida diaria, no es algo que nada más ves de vez en cuando porque quieres ir al museo, es algo que lo vives diario y yo creo que eso es también lo que yo quería poder, trabajando, por ejemplo, en el Minneapolis, en el Instituto de Minneapolis Arte como docente, como voluntaria, cuando hemos tenido exhibiciones donde hacen resaltar a diferentes culturas, muchas veces otras docentes me preguntaban, ¿y en México se sorprenderán por ver este arte? No, esto es parte, estamos acostumbrados a ver arte. Vas a los edificios gubernamentales y ves los murales de Diego Rivera. Entonces, es parte, está en nuestra sangre. Siento yo que por eso es que se sigue pasando de persona a persona a persona. Y eso es algo que yo quería realmente enfatizar en la cultura mexicana y a través de los libros. ¿Contesté la pregunta? Sí, claro. A mí me parece muy importante esto que estás señalando y sobre todo en el contexto de, bueno, es una historia de mucho movimiento porque tus personajes se mueven virtualmente alrededor del mundo. No estás estrictamente en un solo sitio y eso para mí es un valor agregado, digamos. Pero también cuando uno piensa en la escritura, el situar a tu personaje y no dejar que sea, digamos, tan maleable es algo importante. Y tu libro ha estado en la lista de sugerencias para lectura del verano por tus personajes. Eso a mí me llama mucho la atención. O sea, muchas veces lo que atrae más a la lectura es el contexto y los personajes muchas veces se olvidan. En tu caso, tus personajes son muy importantes y son lo que dan precisamente esta hilación narrativa que tú propones, ¿no? ¿Tus personajes de alguna forma te reflejan a ti? ¿Son medio autobiográficos? Gracias por esa pregunta, porque esa pregunta muy seguido me la hacen. Y yo diría, la mayor parte sí y no. Y aquí es donde voy a hablar sobre la lectura, que yo pienso que la lectura es muy importante como parte de nuestras vidas por varias razones y voy a contestar tu pregunta, ¿verdad? Porque primeramente para muchas personas puede ser que sientan que leyendo se reduce el estrés, pero la lectura te da algo mucho más. La lectura te lleva a mundos de los que tal vez en ese momento no tienes alcance o no sabes de ellos. Y es lo mismo el escribir. Cuando yo me senté a escribir los libros, que yo quería que fueran en el género de historia ficcional, era muy importante para mí ir más allá de mi experiencia.
Y la razón por qué era importante ir más allá de mi experiencia, porque especialmente si estoy yendo atrás a la historia, a los 1900, y cuando estoy haciendo la investigación sobre esa época, estoy aprendiendo sobre las costumbres, sobre el diálogo, sobre cómo eran las ciudades. Entonces, no podría yo necesariamente entender lo que ellos estaban pasando, pero sí puedo aprender a través de esos personajes. Y eso es lo que la lectura te da, que puede uno aprender diferentes perspectivas por medio de los personajes que lee uno en el libro. Puede uno inclusive identificarse con ciertos personajes, ya sea por experiencias que te han pasado o por cosas que quisieras hacer. Tal vez por medio de estos personajes uno también se descubre a sí mismo. Por ejemplo, en el caso mío, yo antes de escribir estos libros realmente no tenía... no había pensado, por ejemplo, en la dirección de una sinfónica o en la directora de una sinfónica. Eso realmente vino a raíz de este concierto que hice con la Minnesota, en colaboración con la Minnesota Orchestra, la organización voluntaria de ellos. Entonces, cuando te expones a diferentes situaciones, te abre tu mente. Y eso es lo que también la lectura promueve, es que promueve tu imaginación, promueve tus emociones, promueve tu creatividad, promueve tu conocimiento, tu educación. Entonces, yo diría que la lectura es un mundo infinito en el que puedes no solamente conectar, pero que si te interesa también puedes crear tus propios mundos, tus propios personajes, tus propias historias, porque todos tenemos nuestras propias historias y nuestras propias experiencias. Además que obviamente también aprendes cosas interesantes literarias, aprendes diferentes estilos que hay. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo diría la mayoría de lo que presento en mi libro son eventos históricos y es historia verdadera. Y siempre digo, luego le pongo un poquito de mis experiencias personales y luego otro porcentaje de ideas ficcionales o de mi imaginación. Pero definitivamente lo único que siempre digo que tengo en común con la protagonista principal es el amor por la música y por las artes. Pero de ahí en más, es muy diferente. Yo tengo mucha admiración por el personaje de mis libros, porque ella tiene mucho valor en el sentido de que ella hace cosas que yo no creo que pudiera hacer en mi vida. O sea, pero eso es de lo que se trata la lectura, poner a los lectores en esas situaciones, cómo actuarían ellos si ellos estuvieran en situaciones, inclusive criticar a los personajes. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué no hizo esto? ¿Cuál es la psicología atrás de la acción que tomaron? Entonces, es un campo increíble. Roma, fíjate que qué bueno que tocas ese tema porque precisamente el objetivo de la sesión de hoy de la ventanilla de orientación educativa es el fomento a la lectura. Yo realmente uno de mis grandes hobbies es la lectura. No leo tanto como yo quisiera por falta de tiempo, pero siempre digo que el día que me jubile es una de las cosas que voy a disfrutar, poder leer todo lo que no he podido leer en mi vida. Y yo precisamente, sobre todo lo que estás diciendo, precisamente por ejemplo en el libro de Una Sinfonía de Rivales, y te lo comenté cuando lo presentamos, una cosa que me impresionó mucho es el detalle de la investigación que tú hiciste para hacer este libro. Y realmente es tan exacta y tan precisa la descripción que tú haces de los momentos, de los lugares, de las escenas, que realmente logras que el lector se transporte a esa situación. O sea, yo realmente me imaginaba en esos salones que describías y me imaginaba en esas situaciones porque la investigación que tú hiciste realmente fue tan meticulosa y la descripción que haces de los momentos es realmente, o sea,
realmente logras que el lector se transporte a la escena que tú estás describiendo. Y el otro tema no solamente es el tema de la lectura, sino también es el otro tema de que, como tú lo señalas, o sea, la protagonista del libro, pues estamos en el siglo XXI, la novela se comienza a desarrollar en el siglo XX, en los 1900, y es de una niña que va creciendo, que tiene sueños, que tiene anhelos, que es muy audaz, es muy insistente, y que pues va abriendo brecha. Y realmente, por ejemplo, ustedes las mujeres han tenido una lucha en los últimos años para ir ganando espacios, para ir haciendo conquistas. Por ejemplo, ahora que estamos en las campañas, en las campañas electorales, por ejemplo, en ambas convenciones hablan mucho de la 19 enmienda en la Constitución de Estados Unidos, sobre que apenas hace 100 años se aprobó el voto para la mujer en los Estados Unidos. Entonces, tú logras no solamente transportar al lector al lugar, a la escena, sino que además haces realmente una descripción de una chica que se va abriendo brecha, ahora sí que a machete, ¿no? Y que afortunadamente encuentra el apoyo del esposo, pero es en una época en la que pues las mujeres pues no se les permite hacer muchas cosas. Esta chica quiere desarrollarse profesionalmente en un ámbito que estaba reservado para los hombres. Entonces, o sea, creo que yo realmente me parece que el trabajo que tú haces es espectacular en los dos libros, pero el segundo libro para mí fue así como que wow, y estoy esperando con ansia el tercero, porque así como que es cuando se acaba la novela y que me dejaron sin el final. Ay, muchas gracias, Gerardo, qué lindo. Bueno, una de las cosas interesantes precisamente del primer libro es que la protagonista, Alejandra, que hemos estado hablando de ella, precisamente ella está presente cuando el voto se permite. O sea, ella está presente cuando estas campañas del voto están pasando aquí en Minnesota. Entonces, esa es la belleza de escribir un libro histórico, ficcional, y ahorita voy a hablar un poquito de los estilos, porque realmente tienes la oportunidad de traer a la luz épocas de nuestra historia que tal vez el tiempo las ha olvidado, pero que a través de los personajes te recuerdan y te hacen ver la importancia de esos momentos. Por ejemplo, cuando la mujer pudo votar, que fue en 1920, y ella por primera vez va a poder votar en su vida, el personaje. Entonces, eso es una de las cosas. Una de las preguntas que me había hecho Rodolfo era que me había inspirado a mí para escribir. Y como decía, una de las cosas es la historia, pero otro de los géneros que siempre me han llamado mucho la atención es el realismo mágico. Y ese género, ¿verdad? Salió a nacer en Latinoamérica y ahora es un género que más y más está tomando atención. Obviamente muchos de los autores que utilizan esta técnica, o yo diría que es como una sensibilidad, por ejemplo, como Isabel Allende en La Casa de los Espíritus. Es realmente una técnica muy especial que yo trato de utilizar también en mis libros, por medio de la protagonista a través de sus sueños. Tiene sueños muy, muy, muy vívidos y eso es lo que te da el realismo mágico, que estás en un ambiente realista, pero yo creo que a través también de la cultura latinoamericana siempre existe lo místico. Entonces, eso es algo muy único también, yo creo, de la cultura latinoamericana, de la cultura mexicana. Entonces, eso era otro elemento que quería yo traer a mis novelas. Roma, y yo, para cerrar mi idea, la pasión que tiene Alejandra, que tiene la protagonista por Beethoven, ¿es tu pasión? Mira, gracias por esa pregunta. Qué bueno que me hiciste esta pregunta. No, al principio no, pero lo que pasó fue, esto es algo que me pasa muy seguido cuando estoy escribiendo los libros. Empiezo con la idea del libro en general, y poco a poco lo voy construyendo escena por escena, escena por escena. Ahora, si mi idea principal de los 3 libros o de la trilogía es resaltar las contribuciones de
otras culturas. Eso causó un poquito de tensión, que es importante tener en los libros, especialmente en el segundo libro, que es durante los 1930 en Alemania, a los años antes de la Segunda Guerra Mundial, es cuando empieza el nazismo. Y entonces yo pensando, bueno, ¿cómo voy a manejar esta situación donde quiero resaltar la cultura alemana, pero la protagonista, Alejandra, está viviendo en la época del fascismo, del nazismo? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, cuando me puse a hacer la investigación, ¿verdad? Ella está en Alemania para entrenarse como conductora y me puse a estudiar las vidas de los diferentes compositores alemanes. El compositor que salió a luz para mí fue Beethoven. Obviamente no nada más por su música, pero por el amor legítimo, auténtico que él tenía por la humanidad. Y era un amor que él lo describía no solamente en sus conversaciones, aunque claro que hay diferentes biografías de él, pero en sus cartas. Entonces, varias de esas cartas las incluyo en el libro. Entonces, mi pasión o mi admiración por Beethoven la tenía como compositor, porque siempre me ha gustado mucho su música. Y crecí escuchando música clásica de todo tipo, incluyendo música clásica mexicana. Pero realmente mi pasión por Beethoven nació a raíz de mi investigación. O sea, él fue el que para mí tenía que existir, y él en la novela, él es como el compás de lo que está pasando con el nazismo. Yo les pregunto, ¿verdad? Mi personaje en el libro pregunta, ¿verdad? ¿Qué diría Beethoven si él viviera en los 1930? Porque curiosamente su música se utilizaba mucho. Y entonces yo trato de hacer esa tensión de que, claro, nadie puede saber lo que Beethoven hubiera pensado o dicho, pero a través de su trabajo, a través de su legado, a través de sus cartas, yo pienso que él hubiera estado totalmente en contra de lo que estaba pasando en su país. Y precisamente su sinfonía número 9, que es el himno de la alegría, que es el nombre del tercer libro, esa sinfonía hoy en día y desde finales de la Segunda Guerra Mundial se ha utilizado para traer a todas las personas, para unir a todas las personas, no importando de qué cultura vienen, de qué país vienen, no importando nada, su música se utiliza para unir al mundo. Entonces, gracias por esa pregunta, porque por eso es que Beethoven es uno de los personajes principales en la segunda novela. Gracias. A mí me parece muy atinada la pregunta también. Como historiador, reconozco el gran sentido que tiene la importancia de Beethoven no solo en la música, sino también cambió el sentido de la música. Es el primer compositor en la historia de la música clásica que escribe para grandes masas. Exacto. Previamente era para gente en los salones, en los palacios y todo aquello, y él escribe de una manera para un auditorio mucho más grande. Entonces es un cambio significativo, ¿no? A mí me fascina Beethoven también, o sea, es uno de mis compositores favoritos. Me encanta. Aunque me gusta más Brahms, pero bueno, está Beethoven en esa línea. Me encantaría leerles un pequeño pasaje. Por favor, esa era la invitación siguiente. Sí. Ya que estamos hablando de ese tema, mi libro está en inglés, pero acabo de hacer la traducción esta mañana de este pasaje al español. Entonces, nada más para ponerlos en el punto ambiental o ponerlos en ese punto. Esto es cuando Alejandra, en 1933, está caminando por el parque en la ciudad de Berlín, Alemania. Entonces, aquí voy a leer de este libro.
un pequeño pasaje. Para Alejandra, la música y la vida de Beethoven habían arraigado en su conciencia desde los 5 años. Primero fue el descubrimiento de la música como el más dulce de los sentimientos, como ser besado por primera vez. En su 8º cumpleaños, Alejandra recibió docenas de manuscritos de Beethoven al comenzar las lecciones de piano. En su adolescencia, mientras estudiaba en Juilliard, escribió un ensayo sobre Beethoven, su enfoque revolucionario de la composición musical clásica mediante el uso de grandes orquestas, sus prolíficas obras para música sinfónica y de cámara y la calidad universal de su música. La culminación de su exposición a la música de Beethoven ocurrió durante un festival de Beethoven en la Ciudad de México cuando era una estudiante de 19 años en el Conservatorio Nacional de México. Por primera vez en su vida, en vivo, escuchó la Sinfonía número 5 en do menor, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de México y dirigida por el conductor Julián Carrillo. Fue la sinfonía más fantástica y poderosa que jamás había escuchado. Un sonido impresionante que se apoderó de todos sus sentidos y todos los que escuchaban esta música como si fuese el compositor quien estaba hablando a través de cada nota, a través de cada frase. Fue entonces cuando Alejandra supo con absoluta convicción que nunca renunciaría a su deseo de ser directora. Por imposible que pareciera, por más que dijera la gente que no era una profesión para una mujer, y por mucho tiempo que le tomara lograrlo, ella lo haría. De repente, el viento fuerte, susurrando entre los robles, la devolvió a esa mañana invernal. Se sintió vigorizada por la fría caricia del viento en su rostro. Entonces, mientras estaba de pie frente a la estatua de Beethoven, escuchó una voz interna que la exaltaba para que nunca abandonara sus sueños. Quizás pensó con una sonrisa que esa voz era el espíritu de Beethoven, hablando de alguna manera mística desde el universo infinito. Qué maravilla, Romano. Gracias por la lectura. De veras que sí nos transportaste. Y suena igual que en inglés, ¿eh? Qué buena traducción. Deberías de traducir tus obras. ¿Cuándo las vas a traducir al español? Bueno, eso mi plan es que cuando salga el 3er libro, entonces ya presentar la trilogía como una obra literaria y en ese momento entonces traducir los 3 libros al español. Excelente. Ese es mi siguiente sueño. Si te parece, tenemos varias preguntas ya aquí. Sí, por supuesto. Está participando. Incluso va asociada con una que yo quería hacerte. Cuando eras pequeña, ¿qué géneros literarios disfrutabas más? Y si has cambiado tus gustos por géneros literarios al paso del tiempo. Yo añadiría, ¿a quiénes pondrías como tus autores favoritos? Bueno, de niña siempre me han gustado mucho los lectores clásicos, ¿verdad? De los que nos han enseñado en la escuela o en la universidad, obviamente, como Miguel de Cervantes. Y por ejemplo, aquí en Estados Unidos tenemos a Scott Fitzgerald de Minnesota con El Gran Gatsby. Uno de mis libros favoritos de niña era el libro del Conde de Montecristo de Alexander Dumas. Más reciente, me gusta mucho el libro de Albert Camus, La Plaga, que hoy en día está ideal, y hablando de la lectura, también te das cuenta de muchas cosas que tal vez pasan que han pasado en años atrás, en décadas atrás, en siglos atrás, se vuelven a repetir. Y la cuestión que siempre tenemos que hacernos preguntar, ¿vamos a cometer los mismos errores o hemos aprendido como humanos a
avanzar, eso es otra pregunta. También me gustó mucho el libro de Octavio Paz, de Sor Juana Inés, ese también, obviamente una gran mujer de nuestra historia. Y en cuestión de géneros, yo creo que siempre me han gustado más la ficción histórica, por lo mismo, porque me encanta la historia. Y sí me gusta ser entretenida, o me gusta entretener, pero también me gusta mucho aprender. Y entonces encuentro que con los libros ficcionales, históricos, aprendes mucho de la época. Otro de mis favoritos libros es el de Filipa Gregoria, de la española, de la princesa española. Entonces, todos los que tienen que ver con la historia me gustan mucho, y como decía antes, me encanta el realismo mágico, porque puedes hacer cosas interesantes con tu narrativa. Y esa es otra cosa de la ficción histórica, que aunque estás presentando historia, realmente puedes hacerla más interesante, creando personajes ficcionales, creando tal vez en ciertos momentos eventos ficcionales, pero que realmente traen a la historia en vivo, y se pasa más fácil, ¿verdad? La lectura en ese sentido. Sí, claro. En cierta forma yo te veo así con un paralelo con Julio Cortázar, que nace en Argentina por accidente, pero se va a vivir a Francia y ahí genera toda su obra. Pero también Günter Grass, no sé, el autor del Tambor de Hojalata, él trabajó mucho de su obra literaria desde fuera, con sus referencias en Alemania. Todos ellos decían que lo importante era leer, y una de las cosas que resaltaba mucho Günter Grass es que su reto era atraer más lectores, gente que no esté acostumbrada a leer, gente que no se acerque mucho a los libros, o gente que a veces, como nosotros mismos decimos, es que no tengo tiempo. La pregunta que tenemos aquí es: ¿qué recomendaciones tendrías para la gente que no tiene el hábito de la lectura? ¿Cómo motivarlos para que se acerquen a la lectura? Que en lugar de ver Netflix en binge watch, se pongan a leer tus libros. ¿Qué les dices? Bueno, una de las cosas que les diría es, bueno, si pudieras hacerlo, si tienes la oportunidad, digamos, jóvenes, si tienes un amigo o una amiga, para empezar, leerlos juntos, leer un capítulo juntos. Y la razón por la que digo esto, porque al terminar de leer ese capítulo, entonces hay la oportunidad de diálogo entre las dos personas. Al tener diálogo, se crea una dinámica en que cada quien va a tener su punto de vista del personaje o del evento o de la situación, y es una manera de encontrarse a sí mismo. Entonces, para jóvenes, espero que me encantaría tal vez el año que entra hacer un tipo de curso, pero no de curso, de trabajo, de presentar este tipo de dinámica con los jóvenes, donde escojamos X libro y que puedan ellos explorarlo individualmente, pero luego como grupo. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que busquen qué es lo que les gusta, o sea, que vean en su vida diaria qué les gusta. Si les gusta la música, entonces buscar libros sobre la música. Si les gusta el arte visual, por ejemplo, buscar libros sobre el arte visual. Porque hoy en día, más que nunca, tenemos al alcance todo tipo de libros, ya sea que muchos clásicos libros se pueden bajar en el internet gratis, otros los podemos obtener por las bibliotecas. Entonces, eso sería otro, que busquen cuáles son sus intereses, que empiecen por ahí, cuáles son sus intereses personales. Otro sería a qué lugares les gustaría viajar. Entonces, también buscar libros que tal vez se llevan a cabo en esa ciudad o en ese país, porque entonces, si empiezan ya con un interés personal, va a ser mucho más fácil leer el libro, porque está hablando de un interés personal, y eso poco a poco
se va a ir engrandeciendo la curiosidad por otras cosas, porque eso es lo que tiene la creatividad. La creatividad es contagiosa y puede ser contagiosa. Entre más la aplicas, y es algo que lo hacemos todos los días, todos, entre más la aplicas en tu vida personal, más se extiende a otros campos, a otras disciplinas. Por supuesto. Ahora tenemos otra pregunta aquí de la gente que está en Facebook. Muchas gracias. Aquí dice Reina que El Conde de Montecristo es uno de sus libros favoritos, pero Marco Mejía nos pregunta, y esa pregunta la extiendo también para Gerardo, porque es así, a mí no, mi respuesta sería, a mí no me gustan, pero a ver, quiero escuchar qué opinan ustedes, qué opinan de los audiolibros. Bueno, Gerardo, ¿quieres ir tú primero? Gerardo, estás en mute. Perdón. Yo en lo muy personal, y sé que mucha gente me lo ha dicho, me dice, oye, es que un audiolibro es lo mejor porque vas manejando y en lo que voy manejando me eché un capítulo de libro, ¿no? Pero yo muy personalmente, e inclusive, por ejemplo, ahorita que comentabas tú, Roma, de bajar los libros por internet y que ahora lees el libro en la tablet, a mí en lo personalmente no hay como para agarrar el libro, tenerlo, sentirlo. O sea, yo, la verdad es que prefiero 1000 veces tener el libro como en la mano y hojearlo y leerlo y sentir el papel. No sé por qué, pero es una sensación totalmente diferente para mí. Exacto. Y no nada más es una sensación diferente, pero también es una experiencia diferente. Yo creo que los libros audio están muy bien también. Digo, tienen diferentes ventajas. Tienen las ventajas, como dice Gerardo, ¿verdad? De que lo puedes escuchar cuando estás haciendo otras cosas, o sea, manejando o estás trabajando en tu casa. Entonces, yo creo que es algo muy positivo. Además, la otra ventaja de los libros de audio es, por ejemplo, para personas que no pueden ver, es una manera en que puedan enriquecer sus vidas escuchando historias. Es también por medio de los libros audios, también se podría más fácil, por ejemplo, incorporar la música, que para mí eso sería fenomenal. Ahora, la experiencia de leer el libro es diferente, porque cuando estás leyendo el libro, estás viendo las palabras. Estás viendo las palabras, cómo se acomodan de una frase para otra. Y como no estás distraída, digamos, manejando o haciendo otras cosas, entonces tienes la posibilidad de imaginarte tú ese mundo que se está describiendo en el libro. Entonces, pienso que los dos son buenos, pero cada uno ofrece diferente experiencia para el lector. Entonces, dependiendo de lo que estás haciendo y de lo que quieras desarrollar, entonces ese sería cómo escoger, o puedes hacer los dos. Utilizar audio cuando estés manejando, cuando estés haciendo otras cosas, porque estás aprendiendo y estás escuchando hermoso lenguaje, pero cuando estás más relajado y quieres más tiempo para concentrarte, entonces leer el libro en tus manos o en una tableta es otra forma de disfrutarlo. Oye, Roma, bueno, Roma y Rodolfo, a los dos, hay una pregunta que no sé si te saltaste, Rodolfo, pero a mí se me hace importantísima. Y la verdad es que me gustaría mucho escuchar la opinión de ustedes, porque la señora Reina López hace una pregunta que para mí es fundamental. Dice que qué consejos se les podría dar a los padres para que sus hijos que han crecido en los Estados Unidos les atraiga la lectura en español. Y eso para mí es súper importante, porque lo que nos hemos encontrado y la experiencia que nosotros hemos visto, por ejemplo, trabajando con los distintos distritos escolares y demás, pues nos damos cuenta de que efectivamente cuando los niños, muchos ya nacieron aquí, pero muchos se los traen muy pequeñitos y empiezan a ir a la escuela, y entonces empiezan a abandonar el idioma español. Inclusive hay niños que pues les empieza un poco a dar de pena hablar español, porque pues en la escuela todos sus amiguitos hablan en español, y se empieza a perder esa comunicación entre padres e hijos, porque a veces a lo mejor el papá o la mamá no hablan inglés y el niño pues ya nada más quiere hablar inglés. Pero si el niño va a la escuela en inglés, ¿cómo fomentamos en el niño o en el adolescente o en el joven que
sienta esa atracción por la lectura en español y conservar su idioma, que digo, además, el ser bilingüe o hablar varios idiomas es realmente una belleza. Entonces, ¿qué sugerencia le darías tú, Roma, o tú, Rodolfo, a los padres para que fomenten o cómo fomentarían el interés por la lectura en español? Rodolfo, ¿quieres ir tú primero? Bueno, rápidamente sí. Yo creo que para mi gusto el español es uno de de las lenguas, de los idiomas más ricos literariamente. Entonces, a mí también como a Gerardo y más allá de esta cuestión binacional, también la parte cultural, cuando yo era niño aprendí a leer en inglés y descubrí que el inglés tenía muchas expresiones que eran muy limitadas en comparación con las expresiones en español. Por ejemplo, leer a Vargas Llosa, leer a Gabriel García Márquez con esa riqueza, o la misma lectura de La Rayuela, que la puedes leer donde quiera que abras el libro, empezarla y terminarla igual, con todo el sentido del mundo, es muy difícil encontrarlo en inglés. Entonces, para mí sería muy importante que los chicos pudieran empezar a leer las novelas para niños. Hay muchas muy bonitas. Incluso Sofía Álvarez ha creado una colección de libros infantiles que está disponible en línea, y yo sugeriría a los papás que se acercaran a ellas. Son en letra muy grande, con historias además muy motivadoras, muy bonitas, y que se basan en cuentos de fantasía mexicanos. Para mí, esa sería una buena forma de aproximarse a la lectura y además ayudar a que nuestros chicos cuando están texteando no maltraten tanto el idioma español, porque qué barbaridad, nos va re mal cuando veremos los textos de estas generaciones. Pero sí, yo creo que hay que promoverla y hay formas. La propia, el IME tiene varios sitios en donde la lectura infantil está al alcance, es accesible. Yo creo que debemos aprovechar la tecnología y promover que los chicos, nuestros hijos, empiecen a leer más en español. A veces es difícil, ¿eh? Bueno, curiosamente, cuando hice la traducción de este pasaje esta mañana, este, digo, es algo que siempre lo he pensado y es algo que todos estamos de acuerdo, que el idioma, el español, es un idioma hermoso. O sea, no nada más como se escucha, pero también como se escribe. Y cuando hice la traducción esta mañana, me di cuenta que tan bonito se oía en español. O sea, es la primera vez que había hecho algo así con mi libro, de traducirlo al español, y dije yo, ay, qué bonito se oye, y hablándolo, leyéndolo. Entonces, yo creo que para los jóvenes también es muy importante que lean en español, porque una de las cosas más importantes que les podemos enseñar a nuestros hijos es el orgullo a nuestras raíces latinas. Cuando tenemos este orgullo por nuestras raíces latinas, es algo que se refleja en nuestra presencia, es algo que se refleja en nuestras comunicaciones con otros jóvenes. Y de la única manera que vamos a sentir este orgullo es no solamente hablando el idioma, pero conociendo las tradiciones, y muchas de estas tradiciones se reflejan mejor en español porque fueron escritas originalmente de esa manera. Y además es también otro vínculo para llevar a través de nuestras vidas, tener esas dos culturas, aunque tengan cosas similares, cada una tiene su propia identidad, y es muy importante que no perdamos y que los jóvenes, nuestros hijos, no pierdan a esa identidad de quiénes son sus raíces. Y el idioma es el principal vehículo, o uno de los principales vehículos para demostrar nuestra cultura. Claro. Ya nomás pienso en los cuentos de La Llorona, escucho La Llorona y me da miedo, pero si me dicen The Crying Woman, pues no me da tanto miedo. Siempre es difícil pensar en la expresión cultural. No, fantástico. También aquí nos preguntan ¿en qué anda Roma por lo pronto? ¿Qué está trabajando?
Y si ya sabemos que está el nuevo libro en marcha, pero la pregunta va enfocada, ¿podría en algún momento Roma participar en mayores eventos vía Zoom para invitar a leer a la gente? Claro Así que como... sí, ¿Mm? me encantaría, con mucho gusto. Precisamente de eso hablábamos anteriormente, que en todas las situaciones siempre hay que buscar por algo positivo. Y lo que la pandemia nos ha enseñado, que podemos estar comunicados, aunque no estemos en el mismo espacio. Y también a través de Zoom, ahora más que nunca, hay muchas organizaciones y conferencias donde gente están asistiendo que de otra manera no hubieran podido asistir si hubieran sido en una ciudad específica. Y ahora por medio de Zoom, pues todo el mundo, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención precisamente es que cuando tuve la invitación para este evento de hoy, en mi Facebook, tengo muchos amigos y familiares en México y por lo general nunca los puedo invitar a mis eventos aquí en Minnesota, pues porque está muy lejos. Y ahora por primera vez pude invitarlos a este evento en Facebook a personas que viven en diferentes partes de México. Entonces, realmente esto ha sido algo, creo, que muchas organizaciones están apreciando muchísimo. Claro, y no solo las organizaciones, aquí tenemos muchos amigos, nuestra querida amiga Leticia Guadarrama nos dice que es una buena idea el fomentar la lectura y oportunidades de diálogo. Se pregunta a Leti que si el consulado podría tener un club de lectura, es una pregunta para Gerardo en su momento, que organicemos un club de lectura. Tenemos aquí comentarios que nos dicen que como papás para fomentar la lectura tenemos que poner el ejemplo nosotros y estoy totalmente de acuerdo. Si uno no lee, nuestros hijos no van a leer. Julieta, yo creo que es un poco una queja, dice, los libros de Roma están solo en inglés. Entonces habría que, ya nos comprometimos a verlos en español. En español, espero, ese es, como dije antes, ese es mi sueño, es tenerlos todos traducidos cuando termine el tercer libro, es tenerlos todos traducidos al español, y no solamente al español, como estas historias son a través del mundo, me encantaría, así que ahí lo pongo al universo para que se traduzcan al francés, al alemán, al italiano, al japonés. Gerardo, ¿cuándo iniciamos el club de lectura del consulado? Ustedes digan, mira, Rodolfo, precisamente cuando comenzábamos la sesión, yo comentaba que una prioridad que tenemos en el gobierno de México es fomentar la lectura, no solamente entre los jóvenes, entre los niños, sino también entre los adultos. Y de hecho, nosotros a principios de este año recibimos una serie de colecciones, por ejemplo, pequeñas novelas como estas que están viendo, que realmente es una novela de poco más de 30 páginas, 40, 50 páginas, o sea, recibimos varias colecciones de estos con la idea de que mientras la gente estaba esperando recibir su pasaporte, recibir su matrícula, pues agarraran el libro y se pusieran a hojearlo. No creo que les diera tiempo porque somos muy rápidos expidiendo documentos, pero que la gente realmente viera el libro y lo empezara a hojear y lo empezara a ver. Entonces, lamentablemente se nos vino la pandemia, nos suspendió el proyecto, pero yo creo que pudiéramos, con gente, por ejemplo, como como Roma y otras personas que tenemos en el ámbito cultural y en el ámbito educativo, inclusive la misma Leticia, pues pudiéramos hacer uso de estos materiales que tenemos para hacer talleres de lectura, que son novelas muy sencillas, que inclusive las podemos trabajar con niños, jovencillos o adolescentes, para empezarles a fomentar el gusto por la lectura y pudiéramos empezar con un taller virtual, a lo mejor una vez a la semana, ver la forma de que ellos pudieran bajar esto por internet y poderlo comentar. Entonces, pues aquí yo me pongo a la disposición realmente de ustedes y de quien se anime a llevar a cabo este taller de lectura y una vez que esta situación nos permita reunirnos, bueno, pues a lo mejor poderlo hacer en el consulado una vez a la semana, una vez cada 15 días, pero bueno, obviamente eso dependiendo cómo se vaya manejando la situación sanitaria, ¿no? Pero podemos empezar haciendo algo de manera virtual como lo estamos haciendo el día de hoy. Excelente.
sería fantástico y yo con muchísimo gusto me encantaría colaborar con ustedes. O sea, esto que a los niños yo creo que les encantaría un cuento de Navidad, que además son lecturas pues, de México muy tradicionales, o sea, es algo muy, muy Claro. tradicional. Tenemos testigos de lo que han dicho, entonces les tomamos la palabra. Le voy a pedir a Tania y a las coordinadoras de la ventanilla de orientación educativa para que organicemos este club de lectura junto con ustedes, entonces pronto van a recibir comunicaciones. Quería comentar, de entre los libros que están allí hay unas novelas cortas, por ejemplo, como La muerte tiene permiso, pero hay otras que son condensadas como El rayo McCoy, y es un placer leer todo eso, la verdad es que fue sí, Chaco, que es una muy buena idea, porque yo digo, pues, si se tardan 20 minutos, por lo menos voy a leer unas 10, 15 páginas, pero me entretengo con los libros. Confieso que cuando estuvimos allá en presencia con la ventanilla el año pasado, me leí 2 o 3 que mientras estaba esperando que llegara la gente y muchas veces se me fue la gente porque no estaba leyendo. Pero en fin, aquí también nos pregunta Julieta que dónde puede comprar los libros, Roma. En cualquier tienda, están en Amazon, en Target, en Walmart, en cualquier tienda por internet, o si van, por ejemplo, a Barnes Noble o a Target, ahí los pueden ordenar porque ahí los he visto también anunciados. Perfecto. Para cualquier otra pregunta, o si también quieren escuchar la música o quieren más información, noticias, también pueden ir a mi página web, romastocks.com. Perfecto. No lo olviden, romastock.com. Y además yo recomendaría que compraran el libro con los CDs, porque realmente sí hacen un buen acompañamiento. Sí, es importante, los libros están disponibles en ebook, pero si compras el libro en ebook, entonces, por ejemplo, para el primer libro, la música la tienes que comprar aparte. Ahora, el libro que viene con el CD, ya es un libro de colección, pero todavía los puedes encontrar en el internet. Nomás asegúrate que sí sea el que trae el CD, porque también salió la segunda edición en lo que le llaman paperback, y ese no viene con el CD, pero la música también está disponible en el internet, y ahí también, si van a mi página, ahí también la pueden obtener por medio de Apple Music. Sí, excelente. Y yo también quería presumir como Gerardo, que pues, también nos regalaste un ejemplar de tus libros firmado. Muchísimas gracias. Y vinieron con disco, o sea, estoy fascinado con ello. Muchas gracias, Roma. Y pues vamos a promover que nos sigas ayudando. Yo te agradezco mucho que hayas participado con nosotros hoy, pero sobre todo que hayas participado con nuestros líderes del mañana. Ellos quedaron fascinados con tu participación. Ya son varias ocasiones que nos has apoyado, entonces vamos a seguir buscándote para trabajar contigo. No sé si quieras decir algunas palabras ya para cerrar y pedirle también al cónsul que nos dé. Bueno, agradecerles de nuevo muchísimo a ti y al cónsul de México por esta iniciativa que es tan importante. Creo que la educación y la cultura y la lectura es los regalos más bellos que les podemos dar a nuestros hijos. Entonces, adelante, y de nuevo muchísimas gracias a todo el público que tomó el tiempo de escucharnos esta tarde. Y pues con el favor de Dios, que muy pronto salgamos de esto y nos podamos ver en persona. Muchas gracias de nuevo a los dos, y a ACER y al Consulado de México por esta gran iniciativa. Muchísimas gracias. Y yo, bueno, pues simplemente muchas gracias, Roma, por el tiempo que nos dedicaste en la sesión de hoy. Realmente fue una plática muy, muy, muy linda en esta linda tarde de verano. Y yo aquí simplemente, bueno, reiterarle a la comunidad y a toda la gente que nos está viendo que ojalá hagan uso de esta herramienta que estamos teniendo hoy a través de ACER, de la ventanilla de orientación educativa. Realmente van a encontrar información muy valiosa, sobre todo para aquellas personas que tienen hijos o aquellos jóvenes que van a empezar una carrera o que quieren continuar estudios.
aquellos padres de familia que quieren que sus hijos estudien, pero a veces nos pensamos, bueno, no tengo los recursos, ¿cómo le puedo hacer? Entonces, ojalá que la gente haga uso de esta herramienta que tenemos hoy, porque Rodolfo y Acer, pues nos van a dar todas esas respuestas que nosotros, a esas preguntas que nosotros tenemos, de cómo hacerle para que nuestros hijos continúen preparándose en la vida. Ahora sí que saber es poder. Entonces, la educación es una cosa que es ahora importante, siempre lo ha sido muy importante, pero pues en estos tiempos tan difíciles es mucho más importante. Entonces, yo le agradezco a Ser y a Rodolfo Gutiérrez por el esfuerzo que hacen con nosotros y bueno, nos estaremos viendo en más sesiones seguramente y pues simplemente recordarles que en el Consulado de México en San Paul, a pesar de la pandemia, prácticamente estamos trabajando ya al 100%, con algunas modalidades, pero estamos prácticamente trabajando al 100%. Entonces, bueno, pues aquí su consulado está para ustedes, para atender nuestra comunidad, y pues a todos un abrazo y por favor, todos estén seguros y observen las medidas sanitarias para evitar contagios. Bien, muchas gracias y en realidad es un honor, un placer trabajar con ustedes en el consulado, Gerardo, y rápidamente nada más reiterar que alguien preguntó qué lecturas había disponibles en español. La Secretaría de Educación Pública tiene una serie llamada Tripulantes de la Lectura, que está disponible a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo y la consulta de los libros es totalmente gratuita. Además, también quieren... está con la LITEG, donde podemos encontrar los libros de texto con los que nosotros estudiamos en México, esos de la madre patria. Entonces también esos pueden ser muy útiles para poder fomentar la lectura. El sitio web es www.conalitec.gov, con B de burro, no de vaca, como aquí. Y nosotros estamos muy contentos. ACER es una organización sin fines de lucro, que nos preocupa mucho el fomento de la vinculación de las comunidades latinas en Minnesota y sin duda estamos siempre dispuestos a ayudar. Tenemos ya 33 años en el aire, eso sí. Con esto ahora queremos apoyar todas las iniciativas que realmente consideramos son valiosas. Estos son nuestros datos de contacto. En el caso de directamente hablar con el consulado, Osvaldo Cabrera directamente recibe notificaciones y preguntas sobre la ventanilla de orientación educativa. Y en ACER tenemos un correo electrónico, boemex@acer-mn.org. Y vamos a seguir estando en comunicación con ustedes los martes y los jueves de 5 a 7, excepto la próxima semana, porque el consulado tiene algunas actividades. Pero les invito al septiembre 10, una autora mexicana, también premiada con el premio Alfaguara, Gabriela Arroyo Couturier, también nos hablará de sus 2 novelas, que también son parte de una trilogía, en esta ocasión desde México. Entonces no nos pierdan, síganos, estamos en Facebook, pero también estamos en todas las redes. Ustedes pueden ver Facebook, Instagram, Twitter, y estamos colaborando con este esfuerzo de la Ventanilla de Orientación Educativa, junto con el Consulado de México. Y gracias, Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Roma, un verdadero honor, un placer estar aquí contigo y que hayas compartido tu experiencia. Y anímense, leer vale mucho la pena. Nos hace, como dijo Roma, viajar y nos hace aprender mucho de cada vez que leemos. Pues muchas gracias de nueva cuenta. Gracias a los dos, Gerardo, Rodolfo. Un abrazo. Bye bye. Gracias. La próxima será en vivo. Me parece perfecto. Un abrazo. Un abrazote, muchas gracias. Bye bye.